Hola mis hermanos, un gusto poder saludarles en este tiempo un poco movido y un poco extraño. Creo que hace mucho tiempo no nos encontramos en esta situación, un poco con miedos, con inseguridades, con preocupaciones y la verdad es parte de lo que estamos viviendo, pero aún en medio de todo eso podemos tener paz y podemos tener seguridad, porque nuestra vida no está en nuestras manos ni está bajo nuestro control, sino bajo el control de Dios. Y eso es tan importante, poder constantemente traerlo a la memoria, poder meditar en aquello y, y poder entender de que no se trata de nosotros, de que esta no es nuestra historia, sino que esta es la historia de Dios y es su plan. Y aún en medio de eso Dios quiere utilizarnos para poder bendecir a otros. Y en estos tiempos eh, he estado meditando un poco en lo que significa lo que estamos viviendo, un poco desde la perspectiva de todo lo malo, de que bueno, no podemos ir a ninguna parte, de que no podemos salir, no podemos saludarnos, no podemos ir a ver a nuestros seres queridos, sino que tenemos que estar en constantes restricciones de muchas cosas. Pero aún con todo eso malo, ¿qué oportunidades vemos? Y específicamente de qué oportunidades vemos para nosotros como hijos de Dios. O sea, dentro de todo, ¿qué oportunidad tenemos para poder marcar la diferencia y poder bendecir a otros? Yo creo que eso también eh, puede darnos luz de cómo aún en medio de toda esta problemática, toda esta pandemia, todo esto, podemos ser de bendición para otros, incluso para nuestra propia familia, pero también para aquellos que no conocen a Dios, y de qué manera podemos ser de impacto y cómo aún estas herramientas de poder grabarnos, de poder estar conectados y aún a pesar de la distancia poder estar cerca, es algo que quizás sea tiempo de analizar y ver cómo aún en medio del contexto en que estamos podemos bendecir y podemos compartir esa alegría, ese gozo y esa salvación tan grande que nosotros tenemos y que escapa un poco a toda la problemática hoy donde más se necesita, donde más gente está buscando en un montón de lugares esperanza. Nosotros tenemos la esperanza y está acá. Entonces, frente a eso, ¿cómo debemos reaccionar? Y mis hermanos, este último año he estado leyendo la Biblia en mi proyecto, poder leerla completa, y hoy dentro de mi calendario me encuentro en el libro de Samuel, y ha sido de mucha bendición poder ver este libro de Samuel y aún en el contexto en que estamos poder aplicar ciertos principios a mi vida, y es un poco mi objetivo poder compartirlos a ustedes. En 1 Samuel hay tres personajes claves. Uno es Samuel, otro es Saúl y otro es David. Y vemos cómo estos tres personajes se va moviendo la historia por en medio de este libro de Samuel, que se divide en dos, en la primera y en segunda de Samuel. Pero es un solo libro. Y en ese contexto vemos como Saúl, elegido por el rey, elegido como rey, tiene una curva de éxito, pero también de fracaso. Y vemos como también en eso vemos la vida de David con muchos éxitos, pero también con muchos fracasos. Pero me quiero centrar en la primera parte, podemos decir, esta curva de descendencia de Saúl y cómo David viene apareciendo para poder darle esa dirección que el pueblo de Israel necesitaba. Y en el capítulo 18 es interesante, en los primeros versículos ustedes van a ver el pacto de David con Jonatán. Viene David de haber dado muerte a este filisteo Goliat y dándole una victoria al pueblo de Israel. Y vemos cómo desde esos inicios de David había un conocimiento muy claro de quién era Dios. Él manifiesta: yo no vengo por mi fuerza, sino que vengo en el nombre de Jesús. Y eso es muy interesante, de que en ese tiempo ya David lo tenía muy claro. Y te quiero leer a partir
del capítulo 17, versículo 37, David dice: el Señor me libró de las garras del león y del oso, y también me librará del poder de este filisteo. Y un poquito más adelante, en el verso 45 del capítulo 17, dice: David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo, dice David, el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Verso 47. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él lo entregará a ustedes en nuestras manos. Y el capítulo 18, después de que David hace el pacto con Natán, me gustaría leerle lo siguiente. A partir del verso 6 dice así: ahora bien, cuando estoy leyendo otra versión, esta es la nueva versión internacional, dice el verso 6: ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado a David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Y cantaban: Saúl mató a miles, pero David a sus 10.000. Y aquí viene un poco toda esta problemática que le produce a David. Y dice: disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan el crédito por 10.000, pero a mí por 1.000. Lo único que falta es que le den el reino. Verso 11. Saúl se arrojó pensando: a lo clavo en la pared 2 veces. Lo intentó, pero David logró esquivar la lanza intentando matarlo. Verso 12. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David, por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1.000 soldados para que dirigiera el ejército en campaña. Verso 14. Y tuvo David éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Y al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Y aquí empieza toda esta un poco tenso periodo de David, donde hubo una persecución muy fuerte por parte de Saúl, porque él tuvo miedo, porque Dios se había alejado de él y él veía como Dios estaba sobre David. Y es interesante el verso 14, mis hermanos. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Y si tú empiezas a ver la historia de David un poco más adelante, te vas a dar cuenta que cuando David baja en esa curva descendiente hacia el fracaso, fue porque fue todo lo contrario. David no tuvo éxito porque él se había alejado de él. Pero ahora en sus inicios él estaba muy cerca de Jehová, de Dios. A pesar de los problemas, a pesar del contexto, a pesar de la persecución, a pesar de que el rey lo quería matar, a pesar de que levantaron ejércitos contra él y él tuvo que correr hacia el desierto, arrancar y todo lo que nosotros sabemos, aún David estaba seguro porque Dios, el Señor, estaba con él. Ahora, mi hermano, si vas más adelante vas a ver que los problemas pasan en la vida de David cuando él se aleja del Señor. Y eso me ha impactado este último tiempo que he estado en el libro de Samuel, porque en mi vida los peores tiempos han sido cuando me he alejado del Señor. Y es algo bien gracioso porque no es que Dios se aleje de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de Dios. Ahora te pregunto, en este contexto, hoy, cuando quizás tenemos miedos, preocupaciones, angustias, ¿dónde está el Señor en medio de eso? ¿Estamos cerca, bajo este alero de su palabra, o estamos lejos? Quizás ya ha pasado mucho tiempo en que el Señor ha estado lejos de tu vida y quizás sea el momento de poder volver la mirada, poder levantar, sacudirnos y poder acercarnos más al Señor. Y para poder acercarnos más al Señor necesitamos su palabra, nada más. Te animo, mi hermano, a que puedas seguir leyendo, a que puedas seguir orando, a que puedas seguir siendo de bendición para otros y poder impactar en este mundo que hoy lo necesita más que nunca. Les mando un abrazo afectuoso, esperando que el Señor cuide de ustedes y esperamos vernos nuevamente para poder abrazarnos, para poder adorar juntos como iglesia, a pesar de que la iglesia sigue funcionando. Y espero que lo tengamos claro también, podamos ser iglesia donde Dios nos ha puesto y podamos compartir el Evangelio con los que realmente lo necesitan. Mis hermanos, 1 Samuel
capítulo 18, verso 14. Y David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Que el Señor también esté con nosotros, porque Él está ahí siempre, y es momento de que si estás lejos puedas acercarte, y si aún estás con Él al lado, puedas cada día fortalecer más tu relación, porque es la única forma de que podamos ser fieles y ser lo que Dios realmente quiere que seamos en este mundo. Te mando un abrazo, espero que sea de mucha bendición, y te animo a que puedas seguir leyendo y que puedas bendecir a otros. Chao mis hermanos, que estén muy bien.